mío, que hay dentro nuestro, Señor. Padre, que tú has puesto por medio de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, que en este lugar, Dios mío, venimos a adorarte, a exaltarte. Venimos con la convicción, Dios mío, y entrando con acción de gracia delante de ti. Padre, reconociendo, Señor, que nada podríamos hacer si tú no estuvieses en medio nuestro, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos a cada uno de tus hijos que han llegado este día, Señor. Bendice a aquellos, Dios mío, que han quedado en sus hogares, que están de viaje. Donde quiera que estén, Señor, sé tú con ellos en todo tiempo, en todo momento. Sé tú, Señor, cubriendo y guardando sus vidas, Señor. Oh Padre, hoy venimos, Señor, porque hay una necesidad de ti. Venimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay una necesidad de tu palabra, una necesidad, Dios mío, de tu instrucción. Padre, hay una necesidad, Dios mío, de ti, Señor, para poder direccionar nuestras vidas, Señor. Sabemos que cada día tiene su afán. Cada día, Dios mío, tiene, Señor, su dificultad. Cada día, Dios mío, tiene, Señor, su andar. Y creemos, Dios mío, que mientras nos acercamos a ti, Señor, Padre, podemos caminar, Dios mío, confiadamente. Podemos caminar con la convicción, Señor, de que tú también, Dios mío, estás haciendo, obrando cada día en medio de esos días, Señor. Padre, bendecimos a aquellos que están a través de la radio, a través, Dios mío, del internet. Padre, sé tú, Dios mío, con cada uno de ellos. Bendice, Dios mío, sus vidas, Señor, así también, Dios mío, sus hogares. Bendice este lugar, declaramos zona santa, Señor. Padre, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, Dios mío, a ti lo presentamos, Señor, creyendo, Dios mío, que tú colocas tu bendición, aquella que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Toma asientito, por favor. Bien, ya la pastora les dijo que estamos con un problema a la radio. Yo salgo, termino aquí, me voy al cerro al tiro. No sé qué es lo que hay, no sé si será una baja de potencia, de voltaje, que se nos va a la radio, vuelve. Así es que vamos a estar yendo, ya saliendo de acá, ya me voy para el cerro. Que Dios nos guarde, amén, que Dios nos cubra para allá también. Sabemos que no es fácil ir para allá, es complicadito, pero creo en el Señor que Dios tiene todo bajo control, amén. Mire, uno de los grandes llamados de parte de Cristo a los creyentes es ir de día en día acercándose cada vez más a la imagen de Cristo. Amén, usted y yo cada día necesitamos acercarnos más a la imagen de Cristo. ¿Para qué cosa? Para alcanzar, dice, esa estatura del varón perfecto, ¿cierto? Según la plenitud de Cristo. Y cada día uno de los grandes llamados de parte de Dios, de parte de Cristo, a los creyentes es justamente eso, acercarnos cada día más a su imagen. Y para hacerlo necesitamos reconocer cada día que necesitamos hacer cambios. Amén, nadie podrá acercarse a la imagen de Cristo si no hace cambios en su vida. Amén, un cambio para que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Amén, usted y yo necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas para todo lo que queremos alcanzar y para todo lo que usted y yo, cierto, para todo lo que Dios también ha puesto en nuestra vida. Amén, como demanda, como mandato poder nosotros hacer o alcanzar. Y para hacerlo necesitamos reconocer que cada día necesitamos ese cambio. Un cambio para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Un cambio que nos mantenga unidos. Amén, un cambio que nos mantenga unidos y que nos lleve al conocimiento del Hijo de Dios para llegar a ser gente madura en el Señor. Diga conmigo, gente madura. Amén, usted y yo no podemos ser como niños fluctuantes, dice la Biblia, que vamos a andar movidos, cierto, de aquí para allá, de allá para acá. O sea, habla de una forma de pensar. Amén, nuestra mente tiene que madurar, nosotros debemos crecer como hombres y mujeres de Dios para poder establecernos en una fe. Amén, y esa fe es la que Dios nos entrega por medio de su palabra. Amén, por eso necesitamos cada día crecer para llegar a ser esa gente madura. ¿Para qué cosa? Para llegar a la plenitud, dice la Biblia, completa, ¿cierto? A la plenitud y completa medida de Cristo. Mire lo que dice Efesios 4:13. Vamos a tomar este verso, pero vamos a ir tomando otro más adelante. Efesios 4:13 dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo primero es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, mi fe no se basa en lo que yo creo, no se basa en lo que yo pienso, sino que se basa en el conocimiento de Cristo.
Amén, en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso que el que deja de cambiar, mire lo que sucede, dejará también de superarse. Amén, porque la única forma de llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo es buscar por medio de la fe el conocimiento de Cristo también para nosotros, el conocimiento del Hijo de Dios. Así vamos a llegar a la unidad de la fe. Ya, por eso que el que deja de cambiar siempre dejará también de superarse. Y la vida y el llamado del creyente es ir cada día acercándose, dice la Biblia, a la imagen de Cristo. Amén. El llamado del creyente es cada día irse acercando a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque a eso Dios nos llamó a lo que dice aquí Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para llegar a la unidad de la fe necesitamos conocer lo que Dios estableció para nosotros. Amén. Para llegar a la unidad de la fe necesitamos conocer para qué Dios envió a su Hijo, qué fue lo que hizo Cristo por nosotros y lo que también Él nos encargó que usted y yo debiéramos hacer. Amén. Es la única forma que lleguemos a la unidad de la fe, porque si no cada uno caminará conforme a su propio creer, a su propio pensamiento, a su propio razonamiento. Amén. Y la fe es una sola. El espíritu de fe es uno solo. Amén. Y ese espíritu de fe, ¿a qué nos lleva? Nos lleva al autor y al consumador de esa fe. Nos va a llevar al autor y al consumador de esa fe, que es Cristo, dice la Biblia. Amén. Y usted y yo, cada vez que nos lleve el Espíritu Santo ahí, nos lleva al conocimiento de Él. El Espíritu Santo no nos lleva porque nos tiene que llevar, no. Nos guía a la verdad, nos guía a Cristo, nos guía al conocimiento, a que usted y yo podamos conocer cada día más de Él. Y la vida y el llamado del creyente, le decía, es ir cada día acercándose a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? Que somos transformados, dice, de gloria en gloria a su misma imagen. Eso señala la Biblia. Entonces la transformación del hombre y la mujer, escúcheme bien, le digo siempre que no termina cuando la persona conoce a Cristo. La transformación del hombre o de cada creyente no termina cuando conoce a Cristo. Cuando conoce a Cristo lo recibe. Pero el proceso puede durar toda la vida. Amén. De eso va a durar toda la vida. Dice que cada día Dios va perfeccionando su obra en nosotros hasta que Cristo venga. Ese proceso va a durar toda la vida. Pero el que tiene que determinarse a que ese proceso empiece a transformarlo es la persona, es cada creyente. ¿Sí? Es cada creyente. Acuérdese que una generación se perdió porque no quiso hacer cambios en medio del desierto. Una generación se perdió porque estuvo 430 años en Egipto pensando de una forma, viviendo de una forma, haciendo las cosas de una forma. Y dice la Biblia que por 430 años, que por 40 años vagó en el desierto y al final se perdió. ¿Por qué? Porque no quiso hacer los cambios, cierto, que tenía que hacer, con los cuales vivió por 430 años en la cautividad en Egipto. Y en nosotros muchas veces hay cosas que nosotros no hacemos. Usted y yo necesitamos hacer cambios. Diga conmigo, necesito hacer cambios. Claro, necesitamos hacer cambios. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo podamos ser la luz del mundo. Para que usted y yo podamos ser esa sal que dice Cristo para la tierra. Porque nadie que quiera hacer cambios en Él, no porque reciba a Cristo, conozca a Cristo, ya está. No. Es un cambio continuo cada día que usted y yo necesitamos hacer. ¿Y por qué lo necesitamos hacer? Para llegar a la unidad de la fe. Para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Si no caminaremos, mire lo que le voy a decir, con Cristo, pero sin el conocimiento de Él. Amén. Y cuando usted y yo caminamos sin el conocimiento de Él, es imposible que lleguemos a la unidad de la fe, porque lo único que nos une es justamente aquí el que nos vino a salvar. Es aquí el que vino a dar su vida por nosotros. Es aquí el que nos dejó un diseño para que usted y yo camináramos juntos en ese mismo andar. Entonces la transformación del hombre y la mujer no termina cuando conoce o recibe a Jesús, sino que es ahí cuando comienza. Claro, cuando usted conoce a Jesús, ahí comienza su transformación. Usted no es transformado cuando conoce a Jesús. Las cosas viejas pasan, son esas nuevas, pero usted sigue con la misma manera de pensar. Usted sigue con la misma maña, digo siempre. ¿Sí? Sigue con el mismo carácter. Y eso es lo que tiene que ir transformándose cada día en usted. ¿Y cómo se va transformando? A medida que usted va conociendo a Cristo. ¿Sí? A medida que va conociendo a Cristo, porque su carácter no cambia ni se transforma por otro carácter, sino que usted y yo vamos recibiendo
el carácter de Cristo a través de esos cambios. ¿Y cómo se producen esos cambios? Llegando a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Cuando usted conoce a Cristo, usted dice, oh, yo pensé que era así, qué equivocado que estaba. Y ahí usted se da cuenta y dice, oh Señor, perdóname, porque en realidad, ¿cuántos años haciendo esto? ¿Cuánto tiempo caminando así? ¿Cuánto tiempo pensando así? Y tu palabra en realidad dice que no era así. ¿Me entiende? La Biblia misma dice que el conocimiento trae tristeza. Y uno dice, ¿por qué tristeza? ¿Sabe por qué? Porque nos damos cuenta cuán equivocados muchas veces nosotros estamos. Entonces la transformación del hombre y la mujer no termina cuando se conoce o se recibe a Jesús, sino que es ahí cuando comienza. Por eso la Escritura dice que el que empezó la buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Sí, el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta que Cristo venga. O sea, ahí comienzan los cambios en nosotros. Amén. Y es ahí donde usted y yo necesitamos empezar a hacer los ajustes. Cuando usted hace ajuste en algo es porque hay algo que no está bien. Cuando usted le hace un ajuste a algo es porque hay algo que está suelto, que no corresponde que esté suelto. Hay algo que se puede caer o hay algo que está ahí que necesita ser ajustado para que funcione bien. Nosotros necesitamos hacer ajustes en nuestra vida. Necesitamos hacerlo, si no todos estaríamos aquí. ¿Me entiende lo que le digo? Todos estaríamos aquí. Entenderíamos que necesitamos estar en un sentir, en una fe, un mismo espíritu. ¿Cierto? ¿Por qué cosa? Porque hemos llegado o estamos cada día buscando conocer a Cristo. Cuando usted y yo buscamos conocer a Cristo, estamos conociendo el diseño que Dios nos dio para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Acuérdese que Cristo es la palabra, Él es el verbo. Y cuando usted y yo buscamos conocer de la palabra, lo que estamos haciendo, ¿sabe lo que es? Es acercarnos más al carácter de Él. Claro, porque vamos sacando, nos vamos dando cuenta que hay cosas en nosotros que hay que salir, que tienen que salir, que hay cosas que a lo mejor, hermano, usted y yo caminamos por ahí en el mundo, pero que necesitamos nosotros ir eliminando, sacando, para que ese carácter de Cristo, hermano, se refleje en nosotros, porque ya usted no refleja su vida. Ahora usted y yo reflejamos a Cristo en nosotros. Más no vivo yo, dijo Pablo, sino Cristo ahora vive en mí. Amén. Entonces necesitamos reflejar ¿a quién? Ya no al Pablo, no a la Normita, no Paulina, no Marjorie, sino que necesitamos reflejar ahora al que vive en nosotros, aquel que nos dio vida, aquel que vino a tomar mi lugar, ¿cierto? En esa cruz. Necesitamos reflejar ahora la vida de Él, y para hacerlo necesitamos llegar a la unidad de la fe. Necesitamos llegar a la unidad de la fe, porque imagínese usted con su fe por allá, otro con su fe por allá, y nunca formamos el cuerpo. ¿Me entiende? Necesitamos formar el cuerpo, porque cuando usted y yo decimos, no, yo tengo que estar ahí, no, yo tengo que asistir, no, yo no puedo priorizar, yo no puedo cambiar el orden de las cosas, porque usted, ¿por qué lo hace? Porque usted está buscando el conocimiento de Él. Pero si no lo buscamos, cualquier cosa nos va a parecer bien. Acuérdense que el pueblo de Israel 430 años esperando llegar al lugar donde Dios los llevaba. ¿Y por qué no llegó? Porque no hizo los ajustes, no hizo los cambios en el desierto. Claro, en ese proceso que entre la tierra prometida y cuando salieron de Egipto no quisieron hacer cambios. Y el no querer hacer esos cambios, esos ajustes, ¿sabe lo que provocó en ellos? Que no pudieran entrar a la promesa de Dios. ¿Y cuántos saben que Dios tiene promesas para nosotros? Claro, ¿cuántos saben que hay promesas, hermanos, palabras de Dios que están para cumplirse en nuestras vidas? Claro, pero ahora ya no depende de Dios, porque Dios sí quiere, sí puede y Él quiere hacerlo. Pero ahora depende de cada uno de nosotros que lleguemos justamente a esa fe y al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué cosa? Para que se activen esas promesas a través de esos ajustes y esos cambios en nuestras vidas. Por eso la Escritura dice que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? La va a perfeccionar. La va a perfeccionar, pero ¿quiere que le diga algo? Para que Dios la perfeccione, usted tiene que estar de acuerdo con Él. Ese es el problema. Uno dice, no, es que cuando Dios me cambie. No, es que Dios no, Dios ya lo hizo. Las cosas viejas las sacó de usted, las hizo pasar y no se acuerda más Él. Claro. Por eso nos recuerda a nosotros, dice, no traigáis a vuestra memoria las cosas pasadas. O sea, está hablando de que usted tiene que tomar una determinación para caminar con esa nueva vida, esa novedad de vida.
Claro, y la única forma de hacerlo es que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué cosa? Para que no, hermanos, no nos fortalezcamos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos buscando el conocimiento de Cristo. Cuando hablo de fortalecernos unos a otros, estoy hablando de llegar a la unidad del cuerpo. Claro, porque si uno no puede, el otro sí. Si su brazo está dolorido, el cuerpo lo lleva. Si le duele un pie, el resto del cuerpo camina con usted igual. O sea, hay fuerza en el cuerpo. Hay fuerza en esa unidad de la fe. Hay fuerza en la unidad de la fe, pero necesitamos conocer a aquel que nos llamó. Necesitamos conocerlo, porque si usted busca conocerlo, hermano, usted solito va a empezar a hacer los ajustes en su vida. Usted solito va a empezar a hacer los cambios en su vida. Pero si no, usted y yo estamos ignorantes de aquello, hermano, nuestra vida que teníamos en el mundo a la vida que tenemos ahora, no va a haber diferencia. Y Cristo vino a marcar la diferencia en usted. Vino a marcar la diferencia en mí. Amén. Vino a marcar la diferencia. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué hizo Él? Tomó eso que nos condenaba, lo clavó en la cruz. Nos libertó. Pagó la deuda por nosotros. O sea, vino a marcar la diferencia en nosotros. Vino a marcar la diferencia en nosotros. Aquí habla de un trabajo constante y progresivo que no termina sino que hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Indicando esto, que el trabajo del Espíritu Santo en el creyente, escúcheme bien esto, el trabajo del Espíritu Santo en el creyente es permanente, es de toda la vida. Pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo no va a hacer algo que usted no quiera? No lo va a hacer. Es usted el que se tiene que determinar a decirle: ayúdame, necesito de ti. Por eso dice que Él anhela que usted y yo nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos a Él. ¿A qué cosa? A tener comunión con Él. A contarles nuestras necesidades, a darle gracias a Dios por medio de Él, por todo lo que Dios ha hecho, y a buscar la fortaleza también en Él. Claro, porque Él no va a entrar ni irrumpir en su vida para hacer cosas en su vida, no. Usted se determina y sabe lo que Él hace, le da la fuerza que usted no tiene para llegar a lograrlo, hacerlo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en el creyente cada día, es mejorarlo y acercarlo cada día a la imagen de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es acercarnos cada día más a Él, es acercarnos cada día más a su imagen, trabajando en qué cosa, en nuestro carácter y nuestro corazón todos los días, todos los días. Por eso necesitamos usted y yo entender esto, que necesitamos, todos necesitamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué cosa? A un varón perfecto, para alcanzar esa estatura, esa cualidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces todo y cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a esos cambios. ¿O no dice usted? Claro, debemos estar dispuestos a esos cambios, porque así usted va creciendo, se va desarrollando. Cada día usted sabe lo que va pasando en usted. Esa fe, ese cambio, esos cambios lo están llevando a usted a ser parte del cuerpo, a fortalecerse en él. Y lo están llevando también al conocimiento de Jesús, a lo que Dios requiere para nosotros. Cuando hablamos del conocimiento de Cristo, hablamos de lo que Dios requiere para llegar a esa unidad de la fe. Entonces cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a estos cambios de parte de Dios cada día. No es de vez en cuando. Claro, tampoco es cuando uno quiere, sino que cada día, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Porque cada día podemos ser mejor, y conforme a lo que establece la Escritura, usted y yo debemos ser mejor, porque lo que está haciendo el Espíritu Santo en usted y en mí no es algo malo, es algo bueno. De momento que recibimos a Cristo, recibimos Espíritu nuevo. El Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros, a hacer la obra en nosotros. Y todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí no es malo, es bueno. La pregunta entonces, ¿por qué yo hago cosas malas? Y ahí es donde usted tiene que entender que cuando nosotros nos enfocamos a las obras de la carne, a todo lo que el cuerpo, la mente, el hombre natural quiere, su hombre exterior quiere, su mente quiere, nosotros debemos discernir que hay algo que nos está sacando, nos quiere sacar del conocimiento de Cristo. Pablo decía que su carne se oponía a hacer lo que el Espíritu quería, y siempre eso va a ser así. Es por eso que la determinación de hacer lo que Dios requiere
y de darle lugar a la carne es de cada uno. Pero Dios nos enseñó a elegir. Dios nos enseña a través de su conocimiento y a través de esa fe que usted y yo tenemos en su palabra. Hoy día es un día domingo, es un día de reunirnos, es un día de darle gracias al Señor porque tenemos vida, salud, es un día de formar el cuerpo. Hermano, es un día de venir con acción de gracias delante de la presencia del Señor. Pero mientras no hayan cambio, no va a suceder. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos eso, el conocimiento del Hijo de Dios, y eso es solamente a través de la unidad de la fe, a través de que usted esté dispuesto a ser parte del cuerpo de Cristo. Claro, porque de ahí viene el conocimiento hacia el cuerpo, de ahí viene la instrucción. Cristo es la cabeza del cuerpo. Decíamos, porque lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros no es malo, sino bueno. Por eso que lo peor que nos puede pasar es que como creyentes lleguemos a pensar que en estos tiempos no necesitamos esos cambios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En la travesía, en el proceso, en el camino hacia la promesa que Dios le había dado. ¿Sabe lo que pensó? Que no necesitaba hacer cambio. Que no necesitaba hacer cambio. Por eso cada vez que pasaba algo malo, ellos se volvían a como pensaban y hacían en Egipto. ¿Para qué nos sacaron para acá? Nos sacaron a morir. Llévenos de vuelta allá. Porque no quería los cambios, quería caminar con su forma y su manera de pensar que tenían en Egipto. Y Dios los sacó de ahí, ¿sabe? Para que hicieran cambio y entraran a su promesa conforme ya no como vivían, sino que conforme al diseño que Dios les tenía. Pero no fue Dios el que no hizo los cambios, fue el pueblo el que no los quiso. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros si no hacemos los cambios a tiempo, si no hacemos los ajustes ahora. Podemos estar caminando mucho tiempo, hermano, camino a la promesa, pero sin llegar a ella. Podemos estar caminando mucho tiempo, hermano, hoy como que oliendo, como dijo alguien por ahí, la respuesta, pero sin alcanzarla. Y yo creo que nadie quiere caminar años esperando una respuesta de parte de Dios, sabiendo que hay un Dios poderoso que sí tiene la respuesta y sí quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Pero para eso necesitamos cambios. Diga conmigo, cambios que yo tengo que hacer, que usted tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque antes no podíamos, pero ahora sí. Antes no podíamos, pero ahora sí. Y ahora quien tiene que determinarse a hacer esos cambios es usted. Quien le da la fuerza para hacerlo es el Señor. Pero yo no puedo pedir fuerza para hacer algo que no quiero hacer. Imagínese usted y yo estando orando, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, dame fuerza para esto, pero usted sin querer hacerlo. Porque hay gente que piensa así. Hay gente que dice, no, hasta que el Señor me cambie. No, cambia tú, ya te cambiaron, ya Cristo vino a la cruz. Claro. Pero no, algunos dicen, no, que el Señor haga la obra. O sea, otra vez que venga Cristo a morir por él. Eso no va a suceder. El cambio lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, yo me determino, pastor, me cuesta, pero tú tienes que, es como determinarte a creer. Determinarte a creer que esa vida que Dios te dio, puede traer transformación a tu vida, a tu casa, a tus hijos, tus generaciones y todo lo que te rodea. Pero hay que buscar hacer esos cambios. Y esos cambios no es cuando yo quiera, sino que es rindiéndonos a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Por eso que lo peor que nos puede pasar es que como creyentes lleguemos a pensar que en estos tiempos no necesitamos esos cambios. ¿Sabe por qué? Porque caeríamos en el error que cayó el pueblo de Israel cuando Dios los llevó al desierto. El pueblo dijo, no, pues, nos vamos así. Dios les hablaba y Dios quería comunión con ellos y ellos le decían a Moisés, no, pero anda tú y después nos cuenta qué dice Dios. Así hablaba el pueblo. No quería cambio, no quería hablar con Dios porque tenían miedo. ¿Y sabe por qué era el miedo? Porque ellos no hacían los ajustes que Dios requería. No hacían los ajustes, por eso no iban a hablar con Dios. Dios quería comunión con ellos y tenía que hablar solo con Moisés. ¿Y sabe por qué hablaba con Moisés? Porque el pueblo no quería esa comunión. Dice, no, después tú nos cuentas. ¿Qué es lo que Dios dijo? Porque no querían hacer ajustes.
Cuando usted y yo no hacemos los ajustes, nos cuesta tener comunión con Dios. Cuando no queremos los cambios, nos cuesta ir a la presencia de Dios. Podemos caminar 40 años en el desierto camino a la promesa, pero sin compromiso. Y el compromiso usted no lo tiene con el pastor, con el hermano, ni con la iglesia. Es un compromiso que usted tiene para con el Señor, desde el momento que usted lo recibió, ojo, como su Señor y Salvador de su vida. Un desierto por el cual Dios llevó al pueblo de Israel, ese desierto no era malo. Acuérdense, el desierto por el cual Dios hace pasar el pueblo no era un desierto malo. Es más, Dios dice que al pueblo lo hizo pasar ni siquiera por un... le desvió el trayecto. ¿Sabe para qué? Para que no se encontraran con pueblos que eran feroces, malos en el desierto. Para que no tuvieran que pelear por ello. Israel, el Moisés, el pueblo, la primera generación peleó 3 batallas en 40 años. Josué cada día que tenía que avanzar, dar 2, 3 pasos, tenía que batallar. Fue muy diferente cuando entraron a Canaán. Tuvieron más batalla en Canaán que antes de llegar a ella. Y Dios los sacó, los libró, y aún así no quisieron hacer los cambios. Y usted tiene que meditar. Dios nos saca de muchas cosas, nos libra de muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él está esperando que usted y yo primero hagamos cambio. Él no lo va a meter a los leones si usted no ha hecho cambio. Sabe que usted se va a retroceder. Por esa causa Dios no hizo pasar por ciertos lugares al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, porque sabía que iban a volver atrás. Acuérdense que salieron como esclavos, no eran guerreros. Y usted y yo necesitamos hacer los ajustes. ¿Sabe para qué? Para aprender, para ir recibiendo de Dios, aprendiendo, y ya usted y yo tengamos que enfrentar las situaciones que tengamos que enfrentar. Pero necesitamos, usted y yo, primeramente buscar el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo viene a través de la palabra de Dios. Y usted la tiene que recibir y poner en práctica en su vida para que esa palabra cumpla el propósito en usted. Ese desierto por el cual Dios llevó al pueblo de Israel no era malo, sino que era el camino para llegar a lo que habían esperado en la esclavitud por 430 años. Imagínese usted cuánto tiempo ha esperado una respuesta de parte de Dios. Imagínese usted cuántas cosas usted ha presentado delante de Él. Y hay caminos que Dios nos hace caminar para que usted se determine. Usted se determina a seguirle. Acuérdense que claramente Dios le dice al pueblo al cual yo hice pasar para probar su corazón. Dios sacó al pueblo de Israel a un desierto para probar su corazón. Y son los mismos procesos que usted y yo estamos viviendo, y Dios está mirando qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios está mirando lo que hay, Dios está probando nuestro corazón, si realmente lo que usted y yo estamos declarando delante de Él, orando delante de Él, es realmente lo que usted y yo anhelamos o deseamos. Este pueblo no quiso hacer los cambios y tampoco los aceptó de parte de Dios. O sea, no solo no los quiso, sino que tampoco los aceptó cuando Dios se los pidió, cuando Dios los iba a hacer. Y el no hacer estos cambios ni tampoco quererlos los llevó a no poder alcanzar ni tampoco entrar a lo que Dios le había reservado para ellos. Porque el desierto no era para terminar con ellos. El desierto no era para que ellos perecieran ahí. Escúcheme bien, el desierto era para acelerar el tiempo hacia el lugar donde Dios los iba a llevar a su bendición. ¿Sabe por qué Dios los mete al desierto? Porque era el camino más corto. Era el camino más corto. ¿Sabe por qué usted y yo enfrentamos situaciones? ¿Sabe por qué muchas veces enfrentamos cosas que usted y yo no queremos enfrentar? Pero ¿sabe por qué estamos ahí? Porque es el camino, es la instrucción que usa Dios para acelerar el proceso hacia lo que usted y yo estamos esperando y buscando de Él. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. ¿Sabe lo que hacemos en medio del proceso? Lo alargamos. Muchas veces con nuestra respuesta, con nuestra actitud, lo alargamos. Y uno dice, hoy, pero parece que Dios no me quiere tanto tiempo. Yo le he estado orando, pidiendo por esta petición. ¿Cómo te has portado en el desierto? ¿Cuál ha sido tu actitud delante de Él? ¿Cuál ha sido la respuesta a lo que Dios entregó para tu vida y mi vida? Por eso hay cosas que se retrasan, hermano, y hay cosas que se aceleran.
Hay cosas que se aceleran cuando la actitud es correcta en tu corazón y las cosas no, los problemas no te detienen, sino que tú estás perseverando. Lo que tú no esperas se acelera para tu vida. Porque hay cosas que Dios ha prometido para nosotros. En respuesta, dice la Biblia claramente que Él conoce las peticiones de nuestro corazón y las concede. Claro, discierne los pensamientos que hay ahí. Por eso es que cuando tú estás pidiendo cambio para el propósito de Dios, hay cosas que suceden. Hay cosas que suceden. Como también cuando usted y yo pedimos mal, dice la Biblia, para nuestro propio deleite, hay cosas que se detienen. Por eso es importante que tú te determines. Usted que está allí en las redes sociales, determinarse, determinarse a salir a soltar Egipto. Egipto representa el mundo. Representa todo lo que hay ahí que nos detiene, hermano, nos detiene. Tú vas caminando, pero es como que algo te tira de atrás y en vez de dar un paso largo, das un paso cortito porque más te cuesta avanzar. Por eso le decía, se alargan los procesos. Es como que la respuesta está mucho más allá. Está, pero está más allá. Pero es diferente a cuando tú provocas los cambios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te acelera. Dios te acelera. Y si tú no vas tan acelerado, Dios te acerca a lo que tú y yo necesitamos. Porque así es Dios cuando tú y yo, escúchame bien, caminamos en la promesa de Él, bajo el mandato de Él, bajo una palabra de Él. Hay cosas que suceden en nuestra vida que usted no sabe cómo, pero se aceleran. El problema de este pueblo no fue el desierto, sino las prácticas que conocían, con las cuales caminaban sin querer dejar, y sin querer dejarlas y sin querer cambiarlas. Escúchame bien, no fue el desierto, no fue el sol ni el frío de la noche, porque claro dice la Biblia que en el día había una nube que los cubría. En la noche una columna de fuego que los calentaba para que no muriesen de frío. Cuando tuvieron sed, Dios les sacó agua de la roca del pedernal. Cuando tuvieron hambre, Dios hizo llover maná. Cuando quisieron carne, Dios les dio codornices. Claro, Dios les proveyó de todo lo que necesitaban. ¿Cuál fue el problema? No fue el desierto. Fue el no querer hacer los cambios. Escúchame bien, fue el no querer hacer los cambios. Y a lo mejor todo puede marchar viento en popa en nuestras vidas. Pero el no hacer el cambio en el proceso en el cual Dios nos mete para llevarnos a lo que Dios ha dicho, hermano, va a provocar retrasos en nuestra vida. Los va a provocar, ¿sabe por qué? Porque es usted el que tiene que hacer esos ajustes. Es usted el que tiene que hacer esos ajustes. El problema de este pueblo no fue el desierto, sino las prácticas que conocían y con las cuales caminaban sin querer dejarlas y sin querer cambiar. Y es importante poder meditar en esto. ¿Sabe por qué? Porque para entrar al lugar reservado para qué cosa, para su vida y mi vida, deberemos hacer cambios. Deberemos hacer cambios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La pregunta es, ¿te estás esforzando para llegar a la unidad de la fe? Para estar en ese cuerpo y que ese cuerpo pueda caminar fortalecido, robustos. ¿O solo estás caminando? Hoy día hay mucha gente que solo camina, pero no quiere el cuerpo, porque para llegar al cuerpo va a tener que hacer ajustes. Claro, va a tener que hacer ajustes, y esos ajustes tienen que ver con conocer lo que Dios estableció para su vida y mi vida, porque no podemos llegar nosotros a esa estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, si no hacemos cambio. Pastor, estoy tratando de tener el carácter de Cristo y usted no hace nada por dejar el suyo. ¿Se imaginan? Dos caracteres. Y hay mucha gente así, ¿o no? Hay gente que en la iglesia ríe y en la casa un ogro. Que en la casa, oiga, y en la iglesia, ya, y en la casa, pero, ¿o no? Hay mucha gente así, que camina con dos caracteres. Y eso es lo que Dios detesta. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo lo que tenemos que alcanzar es rendir el nuestro para que aparezca el de Cristo.
para que se perfeccione el de Él en nosotros. Claro, y cuando eso se perfecciona en ti, cuando hablamos del carácter de Cristo, hablamos de algo de adentro. Y cuando lo de adentro cambia, hermano, lo de afuera también. Lo que a usted le cuesta afuera, usted le da el lugar que cambie algo dentro suyo. Lo de afuera, hermano, ocurre sin que usted tenga que hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque hay una convicción dentro suyo. Porque podemos estar haciendo de todo por fuera, pero sin buscar ningún avance por dentro. Podemos estar haciendo de todo afuera, escúchame bien, a lo mejor esforzándonos por llegar a la iglesia, pero sin querer hacer ajustes por dentro. ¿No irá a servir? Y se lo digo con mucho amor, pero con mucho temblor también. Ayer justamente hablábamos en el lugar que andábamos de esto mismo. Hablábamos un poco de aquello. No quisieron hacer cambio y hoy día hay un tremendo dolor, una tremenda deshonra. Pero pudieron hacerlo y no los hicieron. Y cuando no hacemos cambio, no es que Dios nos envíe algo. Nosotros desviamos el camino, el buen caminar por el camino que nos trae, que primero son luces, pero que después al final es deshonra. Por eso es importante hacer los cambios. Acuérdese Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice, porque con la vara que usted mide, lo volverán a medir. Mire, así como usted midió conforme a lo que usted hizo, cuando usted vaya, Dios va a sacar esa vara, esa medida, y lo va a poner en usted. Dice, no da la medida. Por eso no lo vamos a poder burlar. ¿Sabe por qué? Porque Él día a día nos enseña y nos muestra el camino para el conocimiento de Cristo. El problema es que nosotros no queremos aceptar esos cambios. Porque podemos estar haciendo de todo por fuera, pero sin buscar ningún avance por dentro. Por eso es diferente cuando alguien busca esos cambios. ¿Sabe por qué es diferente cuando alguien busca esos cambios? Porque cuando alguien busca esos cambios por dentro, todo lo demás también empieza a cambiar. Cuando usted busca un cambio por dentro, que Dios haga ese cambio por dentro, hermano, aunque usted no quiera, todo lo demás empieza a cambiar solo. Si Israel hubiese cambiado, hubiese hecho esos cambios, esos ajustes, hermano, esos 40 años hubiesen cambiado, eran 40 días. Era el camino más corto para llegar a lo que Dios tenía para ellos. Pero nosotros, por causa de no hacer ajustes y los cambios, elegimos el camino más largo, el proceso más largo. Hermano, los problemas más grandes. Por eso, si hay algo que usted como creyente cristiano debe saber y entender, es que Dios planeó y trazó un destino para su vida y mi vida. Un destino que no debe ni tampoco puede ser cambiado excepto por usted. ¿Saben quién cambió el destino de Israel? Ellos mismos. Ellos cambiaron su destino. 40 días y tuvieron 40 años dándole vuelta a un monte, 38. ¿Por qué cambiaron su destino? Porque no quisieron hacer los cambios para llegar al que ya estaba preparado para ellos. Y si usted y yo hacemos los cambios, para ese destino, para esa promesa, para esa palabra, para lo que Dios ha diseñado para nosotros, hermano, nadie nos podrá sacar de ahí. ¿Sabe por qué? Porque esos cambios dependen de usted. Dependen de usted. Si usted y yo permanecemos, como dice aquí Efesios 4:13, en la unidad de la fe y buscando el conocimiento de Cristo, ¿quién lo va a poder apartar de lo que Dios ha preparado para usted? Nadie lo puede sacar de ahí excepto usted. ¿Sabe por qué? La razón es porque Jesús vino y pagó por esos cambios. Vino y pagó por esos cambios, pero el que se tiene que determinar a que el Espíritu Santo lo guíe cada día a hacer esos cambios es usted. Jesús pagó por esos cambios. Usted lo puede hacer porque Él ya pagó, pero el que se tiene que determinar es usted, y el Espíritu Santo lo guía en la dirección para que usted lo pueda hacer. Y si faltan fuerzas, usted clama a Dios y se fortalece en el Señor, y el Espíritu Santo lo fortalece para que pueda llegar al cumplimiento de aquello. Jesús ya pagó por esos cambios. Ahora tienes un destino. Ahora, cuando tienes un destino es porque ya sabes de dónde tú vienes. Cuando hay cambios, tú sabes que tienes un destino, ¿o no? Cuando usted hace los cambios, usted sabe para dónde va. A ese lugar que dijo Cristo que fue a preparar morada, ¿no? Sí, pero ¿por qué usted, cuando usted hace esos cambios, por qué usted sabe de dónde viene?
¿O porque sabe a dónde va? Porque usted sabe de dónde Dios lo sacó. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta de dónde Dios te saca, ahí tú dices, no, pues si Dios me sacó de ahí, ¿cómo yo voy a volver a lo mismo? Necesito hacer cambios porque ahora sé de dónde Dios me sacó. Por eso es importante reconocer, conocer y entender lo que Cristo hizo. Sé de dónde me sacó. Sé, mire, de dónde me sacó, lo que Él hizo por mí, lo que Él me entregó y hacia dónde Él también me lleva. Y cuando tú conoces eso, tú dices, no, yo no cambio esto por nada. Porque sé cómo era, sé dónde estaba. El pueblo de Israel no hizo cambio, por eso decía, no, vuélvanos a Egipto. Volvamos a comer, allá teníamos carne, tenían vísceras. Ellos no comían carne, eran esclavos, la carne se la comían los egipcios. Los egipcios no comían vísceras, las vísceras, dice la Biblia, que ellos hacían ollas. Volvamos a la cebolla, a los ajos, decían. Ellos no conocían nada más. Ellos inventaron el pan de centeno. Era lo que caía del trigo, lo que quedaba, el molinillo. Pero sí, no es que hayan inventado el pan de centeno, pero era lo que ellos comían. ¿Si usted cree que tenían trigo? Si el trigo era para los señores. Claro. Pero ellos echaban de menos todo aquello. ¿Sabe por qué? Aún sabiendo lo que Dios tenía, mire, aún viendo lo que Dios les daba y les proveía, aún en medio del desierto. ¿Sabe por qué echaban de menos Egipto? No porque les faltara, porque siempre tuvieron. Es más, Dios les decía, no recojan para el otro día, solo para el día, yo mañana volveré a proveer. ¿Pero por qué querían volver a Egipto? Porque no querían hacer cambios. ¿Y sabe cuáles eran los cambios que tenían que hacer? Su mentalidad. Su mentalidad. Dejar de vivir como vivían en Egipto, para empezar a vivir la nueva vida que Dios les daba. Y si vivían la nueva vida que Dios les daba, iban a poder ver todo lo que Dios estaba dispuesto a hacer con ellos. Iban a ver el lugar hacia donde Dios los llevaba. Iban a poder entrar, establecerse. Iban a vivir ya no de lo que quedaba, sino de una tierra que les iba a producir leche y miel. Cuando habla de leche y miel, habla de abundancia, de lo mejor. Pero no quisieron hacer los cambios. Ahora, cuando tienes un destino es porque sabes de dónde vienes. Cuando tienes un destino es porque sabes de dónde Dios nos rescató. Y sabes también el lugar hacia donde Dios te lleva. Cuando usted sabe que tiene un destino, usted también sabe para dónde va y a dónde tiene que llegar. Por eso cuando alguien no sabe que tiene un destino, puede tener el destino sin saberlo, caminar con él, pero sin saber que lo tiene. Por eso no sabe que tiene que llegar a un lugar y camina como que hay que caminar nomás. Y usted y yo tenemos una dirección. Y en esa dirección tiene que haber una convicción para poder esforzarnos, hermanos, y hacer lo que haya que hacer para poder llegar a ese lugar. Y una de las razones para olvidarnos de donde Dios nos sacó es que cuando nuestra mente es pequeña con respecto a lo que Dios ha hecho en nosotros y a lo que Dios nos ha prometido, no podemos visualizar lo que Dios nos entregó. Por eso terminamos al final postrándonos muchas veces ante cualquier cosa o situación que tengamos que enfrentar. Ellos se olvidaron del lugar físico, no se olvidaron de Egipto. Escúcheme bien, ellos no se olvidaron del lugar físico, no se olvidaron de Egipto, del lugar de donde Dios los sacó. 430 años, hermanos, les sobrecargaron el trabajo. Vivieron como esclavos. Les daban lo peor, le aumentaron el trabajo. Pero no se olvidaron de Egipto. Nosotros vivimos situaciones, sabemos lo que nos tocó vivir ahí. Sabemos las situaciones, cómo Dios nos sacó de en medio de problemas, circunstancias, situaciones. Pero no nos olvidamos del lugar que nos produjo eso. Por eso hay cosas que todavía siguen arraigadas, las cuales no espere que Dios las saque, las tiene que sacar usted. Usted se tiene que determinar a hacerlo y va a venir un poder, una fuerza sobrenatural sobre usted en su interior para poder hacerlo. Ellos no se olvidaron del lugar físico, no se olvidaron de Egipto, por eso que cada vez que enfrentaban situaciones, lo primero que querían era volver allá. Lo primero decían, no, queremos volvernos allá. Es como el recién casado, no, me voy donde mi mamá. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque vivió toda su vida ahí, po. Su mentalidad todavía está, su pensamiento todavía está en esa casa.
Porque está empezando una nueva vida. Cuesta poder asumir, acostumbrarse a que tiene un esposo, una esposa, y que ahora tiene que hacer su vida. ¿Pero por qué? Porque siempre estuvo ahí. Por poner un ejemplo. Bueno, Israel, eso fue lo que pasó con él. Vivieron tantos años con Egipto que cualquier cosa querían volver ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios para sacarlos de Egipto necesitaba que hicieran ellos los ajustes. Dios les daba las condiciones, proveía de todo lo que necesitaban, había la promesa, estaba la tierra, estaba el lugar, pero ellos eran los que tenían que cambiar, desechar en esa travesía del desierto, botar su mentalidad. Porque ellos sabían y recordaban que habían pasado 430 años en Egipto, sabían que Dios los había sacado de ahí, pero lo que no recordaban, ni tampoco reconocían, era la condición que ellos tenían ahí. Porque cuando volvemos a Egipto, ¿alguien se acuerda de la condición que teníamos antes ahí? No, Egipto es sipi. Pero volvemos a una condición, hermano, que cuesta restaurar después, que cuesta muchísimo, porque el enemigo hace de la suya. Acuérdese que usted ya no pertenece ahí, usted pertenece a otro reino ahora. Y cuando se vuelve ahí cuesta tanto recuperar lo que Dios está colocando y haciendo cada día en nuestras vidas. Es más o menos lo mismo que sucede y que pasa hoy. Mire, ya casi terminando. Cuando rechazamos los cambios o cuando no los queremos hacer. Y para eso Dios constituyó, ¿qué cosa? Ministerio. De repente hay gente que no le gusta los cambios. El pastor se puso pesado hoy día. Y para eso Dios constituyó los ministerios, para llevarnos a la madurez. Escúcheme bien, a esto que dice esta palabra acá. Para llevarnos a la madurez hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que alcancemos la condición de un hombre maduro. Eso habla esta palabra. La estatura del varón perfecto, un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó, mire, a unos ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. ¿A fin de qué cosa? Diga conmigo, a fin que me digan lo que no me gusta. Porque a quién le gusta que le digan lo que no le gusta. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Todos nosotros. ¿Para qué Dios constituye ministerio? Para perfeccionarnos. Es que Dios que lo tiene, sí, pero a través de los ministerios que Él puso en los hombres que Dios buscó, que Dios llamó para esa labor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, no para que usted se quede sentado toda su vida, sino que para que usted sea parte del cuerpo, para que usted llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Porque si usted llega a ese conocimiento, usted sabe que usted es una parte importantísima, esencial en ese cuerpo de Cristo. Que no importa que el hermano no lo mire como tiene que mirarlo, si Dios lo está mirando mejor a usted. Eso va a entender usted y usted siempre va a estar ahí dispuesto a decir qué es lo que hay que hacer. Déjeme eso a mí, déjeme, yo me encargo de... Va a estar siempre así porque el conocimiento lo va a llevar a eso, a la unidad de la fe. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué cosa? Del pastor, del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Todos nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el verso en el cual empezamos la palabra. El otro del contexto, y ya habla de lo mismo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos esos niños que van para allá, van para acá, los mueven, gánate ya, gánate acá, haz esto, otro. Para que ya no seamos así. Niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina. O sea, no, hoy día no, es que yo escuché esto, yo agarré del internet esto. Y resulta que Dios constituyó ministerio, mire, y puso a uno un ministerio de aquello enfrente suyo. ¿Para qué cosa? Para la perfección suya, pues. Para que usted alcance la estatura, la madurez, el conocimiento del Hijo de Dios.
Pero agarro esta por aquí, esta por allá y después no me sujeto al que Dios puso enfrente mío. Mire, escúcheme bien, porque usted no se sujeta a él, usted se sujeta a lo que Dios estableció. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, hermano, tranquilo, siga así nomás. Ya Dios lo va a cambiar, no se preocupe. Claro, total, mientras el hermano diezme, ofrende y ojalá buena ofrenda, no, ya Dios, ya espere el tiempo de Dios. Y la Biblia dice que el cojo no se salga del camino, pero que deje de coger. O sea, si estamos mal, estamos en el camino, no podemos permitir que salga. ¿Cierto que sí? Pero ¿para qué Dios puso ministerio? Para que se le quite la cojera. Para que se le quite la cojera. Para que cambie su manera de pensar, y busque la mentalidad de Cristo, el pensamiento de Cristo, el conocimiento de Él. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, escuche bien, bien concertado, dice, entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si somos un cuerpo, imagínense que crezca el puro brazo, un cuerpo chiquitito y un brazo de 2 metros, el cuerpo chiquito así una cabeza. No, todos crecemos. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien junto, bien formado. Ya dice, desconcertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que cuando usted está cumpliendo su función en el cuerpo, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Recibiendo qué? Crecimiento, pues. Crecimiento. Usted está llegando al conocimiento de aquel que fue a la cruz por usted. Y ya no vamos a seguir nosotros diciendo, no, déjenme así nomás. No, usted va a hacer los ajustes porque usted sabe que tiene que ir a la par. Porque pertenece a un cuerpo. ¿Para qué? Para que usted pueda también estar bien concertado, unido a ese cuerpo. No cualquier cosa lo saque, porque usted cuando se golpea el brazo no se le cae. Se le puede moretear, ¿cierto? Pero no se va a desprender el brazo del hombro. ¿Me entiende? Y la pregunta es, ¿por qué algunos se desprenden? Porque no han buscado el conocimiento, no buscan estar bien concertados, no buscan la unidad de la fe, no buscan sujetarse a ese ministerio que Dios puso. ¿Para qué cosa? Para el crecimiento de ellos. Hay gente que le da lo mismo pensar como el mundo o querer adoptar las costumbres de él. Por eso que lo peor que nos puede pasar como creyentes cristianos es que lleguemos a pensar que en estos tiempos no necesitamos los cambios. ¿Sabe por qué? Porque caeríamos en el error que cayó Israel, le dije. Cuando Dios los lleva al desierto, olvidando que el destino que Dios le dio, te faltan 2 dedos. No, quedan 8. Ya. Olvidando que el destino que Dios les dio era la dirección hacia donde ellos tenían que ir. Ese fue el peor error. Olvidaron el destino que Dios les dio y la dirección hacia donde ellos tenían que ir por causa de no querer los cambios. Y uno dice, ¿por qué no 40 años? ¿Por qué no lo sacó antes? No, porque Dios nos deja caminar, Dios nos deja andar, y nos deja andar, y nos deja andar, y nos deja andar. Pero al final somos nosotros los que vamos cargando mal, y va a llegar un momento en que no vamos a llegar al lugar donde tenemos que llegar. Porque es el destino que Dios nos dio, lo que nos dice y nos direcciona hacia dónde tenemos que ir y también hacia dónde debemos llegar. ¿Para qué cosa? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Colóquese de pie, por favor, se me pasó la hora. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
edificándose en amor. Por eso en los tiempos que estamos viviendo hoy en día hay mucha gente que no quiere estos cambios. Hay gente que no le interesa saber de estos cambios. No le interesa, pero no se dan cuenta que están cambiando su destino. Cambiamos nuestro destino cuando no queremos los cambios que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a hacer algo que usted y yo, ni la tierra, ni nadie en este mundo podía hacer para poder librarnos de lo que a nosotros nos tocaba. ¿Ya? Pero ahora el que tiene que hacer los cambios es usted. El que los perfecciona es Dios, pero el que se determina a hacerlo es usted. Y cuando usted se determina, usted sabe lo que hace, pase lo que pase, venga lo que venga, usted sabe a dónde va. Usted sabe cómo tiene que llegar y lo que tiene que llevar para llegar a ese lugar también. Pero cuando no solo caminamos, y ahí es donde estamos en peligro. ¿Por qué? Porque desviamos nuestro destino. Y en el otro destino nos puede pasar porque el enemigo anda como león rugiente. El enemigo está ahí para de alguna forma poder trabar, molestar. Hey, es como que todo está bien. Uno dice, pastor, sí va todo bien, pero no sé qué pasó. Es como dice el mundo, en la puerta del horno se quemó el pan. Y no porque Dios no quiso, es porque usted se desvió de la dirección. De donde Dios tenía todo reservado para lo que usted y yo requeríamos, conforme al propósito de Él. Vamos a orar al Señor. Amén, vamos a orar al Señor. Cierre su ojito. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos y tú nos enseñas y nos hablas cada día. Nos direccionas, Señor. Padre, para no perder el destino, no perder el rumbo, no perder la dirección, no perder el lugar. No perder, Dios mío, de vista aquello que tú nos entregaste, por lo cual debemos nosotros perseverar en esta tierra.